Mariano, ¿cómo les va? ¿Cómo andas? ¿Bien? Bueno, viene polémica, una polémica que no instalamos nosotros. La instaló la propia Iglesia Católica, con el comunicado de la Conferencia Episcopal, haciendo un llamado a la reflexión a sus fieles a la luz de las próximas elecciones. De esto vamos a estar debatiendo en el arranque del programa de hoy. Bien interesante. Buen programa para ustedes. Que pasen lindo. Muchas gracias. Entonces ya están al tanto. Eso es lo que va a estar sobre el tapete en el arranque de esta Boca es Mía. Y con muchísimas preguntas, ¿no? ¿Hace bien la Iglesia Católica en tomar esta posición? No sé si tiene antecedentes, no sé si significa pasar por alto al preciado concepto del Estado laico, o si en realidad lo que hace es defender a como de lugar sus valores, su moral, y es un llamado a sus fieles, y los de afuera son de palo. Creo que es por demás interesante. Bien, vamos a darle la bienvenida a Seba Giovanelli, nos está acompañando en el panel hoy como invitado, sobre todo por el tema que viene después, que tiene que ver con la vida de Alexis Viera y una película. Y nos acompaña en estudios para este primer tema, quien, bueno, suele estar a la orden cada vez que hay temas que son comprometidos, el antropólogo Nicolás Guillou. Gracias por estar aquí hoy. Repasemos lo más sustancial de este documento que ha generado la polémica de hoy. A ver. La Iglesia Católica no se compromete con ningún partido, pero alienta el compromiso político de los laicos católicos, consciente de que la política es una de las formas más preciadas del amor, porque busca el bien común. Al mismo tiempo, invita a quienes actúan en la política partidaria a conocer a fondo la rica doctrina social de la Iglesia, dice el texto. El primer elemento al que se refieren a tener en cuenta al momento de definir a quién votar es el vinculado a la legalización del aborto, a la que la Iglesia se opone enfáticamente. En primer lugar, la valoración de la vida desde su concepción hasta la muerte natural. Creemos que el camino a recorrer como sociedad es poner los mejores esfuerzos para que ninguna mujer se vea enfrentada al drama del aborto, que es la peor de las soluciones, dice el documento. En otro punto del comunicado se pregunta al respecto cómo cuida el Estado a la institución familiar. Los obispos expresaron su preocupación al entender que desde algunos ámbitos del Estado se difunde una visión de la persona y su sexualidad encaminada a la desconstrucción de la familia, lo que equivale a su destrucción. Estamos sufriendo en Uruguay una auténtica colonización ideológica, denunciada en más de una ocasión por el Papa Francisco y por nosotros mismos, añaden. La Iglesia reclama una vez más la necesidad de que los padres decidan la educación que quieren brindar a sus hijos sin interferencias del Estado. Por otra parte, se hace mención al documento presentado en abril del 2018, en el cual se subraya que más allá de los progresos económicos y de redistribución, siguen subsistiendo graves situaciones de pobreza. Bien, creo que tiene muchas puntas por donde se puede iniciar este debate. Por un lado, la pertinencia o no de este comunicado en época preelectoral. Por otro lado, los aspectos incluidos. Algunos tienen que ver totalmente con lo que es, o lo que de alguna manera entiende la Iglesia Católica que amenaza sus conceptos más preciados, como es la familia y su concepto más tradicional. Pero también vieron que es un documento que apela a llamado a la reflexión y a la conciencia, citando indicadores de otra naturaleza, pobreza, desocupación. Yo no sé si en algún momento donde realmente esos indicadores fueron trágicos, la Iglesia emitió algún comunicado. Entonces, me parece que da realmente para discutir y para reflexionar sobre el tema. Primera opinión, Vero. Bueno, está en todo su derecho. Vivimos en una democracia, como dice el comunicado. Creo que tiene aspectos interesantes y otros que realmente me parecen inconducentes y no me parecen que fortalezcan esa misma democracia que el comunicado celebra. ¿Está en todo su derecho, Seba? ¿Qué pensás? Creo que sí. Es decir, yo la verdad me voy a parar desde un costado donde voy a decir que tengo un hijo que es bautizado, que elegí tomar mi primera comunión a los 15 años, y digo elegí porque fue por elección propia, que tengo 4 ahijados bautizados. ¿Sos cristiano? Aún así, sí, aún así... ¿Católico? Sí, no soy practicante en demasía, pero lo que quiero decir es que aún así me parece que hay
ciertas cuestiones un poco impresentables del comunicado, ¿no? Más allá que están en su derecho, no entiendo mucho el tema de la colonización ideológica, no entiendo mucho la destrucción de la educación. Me parece que en el Uruguay cada uno elige la educación de sus hijos, aún hoy. Y lo otro que me da la sensación es que de manera constante el comunicado dice el Estado uruguayo, y me parece que hay un poco de Gregoré para decir Gregorio. ¿Tiene nombre y apellido este documento? Me parece que sí, que es gobierno más que Estado. Lo que Frente Amplio. Y me parece que sí. Entonces ahí me parece que está rozando un poquito el principio de laicidad del Estado, ¿no? ¿Es así? ¿Se remite al partido político Frente Amplio o remite a candidatos que también hay en ambas ideologías políticas que se han expresado y han sido más explícitos a favor o en contra de lo que la Iglesia define como ideología de género? ¿Qué pensás, Alfredo? A mí me parece bárbaro que la Iglesia hable de política. Yo creo que todo el mundo tiene derecho a hablar de política y aparte... ¿Aún en un Estado laico? Por supuesto, todos tienen derecho a hablar de política. ¿Tá? A mí no lo veo mal eso, al contrario. Lo que sí hay algunos temas que medio son... Ellos van a reivindicar el tema del aborto, siempre perdieron, señores. La democracia uruguaya, esa democracia que reivindican, definió de que el aborto se legaliza. O sea que sigan insistiendo. Hablar de colonización ideológica me parece que no son los más indicados porque la Iglesia históricamente ha colonizado o ha intentado colonizar ideológicamente a sus fieles. Y lo que sí me rechina, y ahí me parece que hablen del papel de la mujer cuando no hay organización más machista y más sometedora de la mujer, ¿tá?, que la Iglesia Católica, pues no hay posibilidad de que sea papa, ni que sea cura, ni que sea... Entonces, no, vamos a entendernos, no me hablen de una cosa de la igualdad de la mujer y los derechos de la mujer cuando internamente siquiera no son capaces de darle lo mínimo de participación igualitaria a las mujeres. Sí, pero ¿es eso o es algo que trasciende ese aspecto cuando se refiere el documento a la deconstrucción de la familia como hablan unidad de las dos cosas, ¿sí? Hablan de las dos cosas. Ese aspecto, digo, no están hablando de feminismo, están hablando de esto que tú bien decías, la Iglesia llama ideología de género como una especie de conspiración ya internacional, porque si uno va a los documentos del Vaticano se habla de Naciones Unidas, de la Unión Europea, de los organismos internacionales, que están todos conspirando en contra, ellos dicen, de la criatura, de la familia, de qué concepción de familia hablamos, porque se cita el artículo 40 de la Constitución, cuando el artículo 40 de la Constitución en ningún momento dice que la familia es padre, madre e hijos, sino habla de la familia como construcción social. Entonces me parece que lo mismo que de algún modo pregonan es lo que termina después con estos puntos destruyendo la esencia del comunicado, porque queremos vivir en una sociedad más libre, más democrática, pero aceptamos solo una manera de ver a la familia. La más conservadora. La más conservadora, una Iglesia Católica que todavía no admite el divorcio. Si vamos a los documentos del Vaticano, todavía se están peleando entre sí respecto a qué postura tomar. Y están excomulgados quienes se han divorciado. El matrimonio es hasta que la muerte los separe. Ale, voy con vos porque además te he escuchado decir en más de una oportunidad que más allá de si practicás o no, si tenés fe concreta o no, sí te identificás con valores cristianos. Sí, desde ya, lo reivindico. Bien. Sí, desde ya. ¿Este documento cuánto te representa? Bueno, justamente, apoyado en alguno de los conceptos que maneja este mensaje de los obispos, que hace especial hincapié en el amor, creo lo que lamentablemente desde mi perspectiva se está dando muy frecuentemente, que cuando escucho a voceros de distintas ramas del cristianismo en general, yo siento que lo que menos... el motor que menos se visibiliza en cada cosa pública que hacen o dicen es el amor, ¿verdad? Pero esa es una cuestión de carácter subjetivo. Lo primero y principal es que como hombre de la República que soy, liberal que soy, me parece bien que la Iglesia, y agrego, es la Iglesia Católica, porque en el Uruguay hay muchas iglesias, ¿verdad? Que en todo caso, la enorme... Bueno, tenemos un experto ahora que nos podrá decir de qué número estamos hablando. Yo no sé si cuando habla a todos le damos tanta bolilla, tanto interés y logra tanta prensa, ¿no? Pero en todo caso sería una mirada hacia nosotros. Lo que sí digo es que cuando, y lo digo sin ironía, apoyándome en la historia, que cuando la Iglesia Católica habla de colonización ideológica, yo paro la oreja, porque si hay alguien que sabe de eso, es la Iglesia Católica, ¿no? Entonces lo ha practicado. Vivimos en un continente en donde cuando llegó la Iglesia Católica no había un
solo católico. Y de pronto todos se transformaron en católicos. A mí no me parece que sea incluso agradable e incluso luce poco amoroso, poco compasivo con el otro. La idea es que cuando yo lo hago es evangelizar y cuando lo hace el otro es colonizar ideológicamente. De todas maneras, yo haría hincapié en el concepto de familia. Creo que ahí, los compañeros recién esbozaron eso, que nadie ha dicho, porque nunca ha sido así. La familia como tal es una construcción en la larga historia de la humanidad relativamente reciente. Esa imagen de postal que tenemos, la mamá, el papá y los dos nenes, ¿no? Uno varón y otro nena, por supuesto, y por supuesto todos heterosexuales. Esa imagen, y por supuesto todos de la misma raza y todos adorando al mismo Dios, esa imagen es una imagen que creo que está solo en las postales, porque es una imagen que está cambiando constantemente, del mismo modo que no fue original, ni nacida en ese contexto. Entonces me parece que es un asunto que en todo caso a veces siento que suena un tanto anacrónico, pero primero y lo principal, todo el derecho. Y yo preferiría que una buena vez se animen y digan, no voten al Frente Amplio y salimos de esto, ¿no? En lugar de tanta vueltita. Pero ¿y debería ser así? Es que si tú pasás resumen, pasás raya al comunicado, estamos en un año electoral. ¿Cómo se siente hoy un Frente Amplista por más católico? Que hoy tenés derecho a decir. Frente Amplista católico. Por eso, ¿cómo se siente hoy? Y yo creo que a muchos este comunicado no los representa. Claro. Y entre otras cosas lo subestima, porque al laico responsable no hay que decirle lo que votar. Ya sabe lo que tiene que votar. Ni cómo educar. Entonces, cuando tú pasas a decir, bueno, ojo, es como aquello que te decían antes de votar, vota bien. ¿Qué era votar bien? Y te daban 2 o 3... Bueno, en realidad votar bien es votar quien yo te digo que votes, o por lo menos no votes al que yo creo que no tenés que votar. Entonces, si tú pasás raya, tenés no votes al que está a favor de la legalización del aborto. No votes a este, no votes a... Ojo con la ideología de género, que es lo mismo que esta colonización ideológica, pero ahora le ponen esto para que no choque tanto. Ojo, entonces pasás raya y te quedan 2 o 3 opciones. Yo te diría que precandidato a la presidencia y te va quedando uno. De los que conocemos, va quedando uno solo. Poca chance. Con poca Bien. chance. A ver, terminemos la vuelta. Graciano, ¿qué te llama la atención de esto? ¿Qué no? ¿Qué entendés que está bien y qué no? En primer lugar, la Iglesia Católica Uruguaya hace lo que hace la Iglesia en el mundo hace 2000 años. O sea que esto no es ninguna novedad. Es decir, difundir su mensaje, hablar desde los valores, desde sus creencias, desde su fe, desde sus dogmas inclusive. Por lo tanto, primero, no es ninguna novedad. No es una violación de la laicidad del Estado, porque en todo caso el que podría violar ese concepto es el propio Estado, que en la hipótesis de que el Estado, digamos, adoptara una determinada creencia religiosa o se inclinara por un determinado dogma religioso. Ahí el Estado estaría violando la laicidad, pero una organización privada, por definición, no puede violar aquello que solamente puede violar el Estado, o sea que no tiene nada que ver. O sea que no hay violación de la laicidad bajo ningún concepto, porque no es concebible ninguna hipótesis en la cual un comunicado de la Iglesia viola la laicidad. Punto. Ese debate ni siquiera debería existir porque es imposible que ocurra. Sin embargo, perdón, bien que se le recrimina a las figuras que lideran a la Iglesia Católica, por ejemplo, se le recrimina al propio Papa ser anti-Macri, ¿no? O sea, cuando desde la otra orilla se les cuestiona, desde lo político partidario, también pronunciamientos de la Iglesia. Bueno, pero acá, digamos, cada uno, organizaciones sociales, religiosas, lo que sea, tiene derecho a opinar y nunca puede entenderse que eso es la violación de la laicidad del Estado. En segundo lugar, no es un comunicado solamente dirigido a los católicos, porque en la medida en que se difunde a través de los medios masivos de comunicación, si quisiera ser solo un comunicado dirigido a los católicos, lo difundirían, como muchas veces ocurre, en las misas, los sacerdotes leerían ese comunicado, se trataría de divulgarlo, no sé, a través de los colegios católicos. Son practicantes, bueno, pero a través de los colegios católicos, mandar una circular a los padres, lo que fuere. Claramente, y me parece que también eso es admisible, es una reflexión que se lanza a toda la sociedad desde la visión de la Iglesia Católica, que es tan legítima como cualquier otra iglesia y como los ateos y los agnósticos y cualquiera. Y en cuanto al fondo del asunto, como hay muchos temas para planteados, hay uno que no se mencionó acá, que es el llamado a la reconciliación de la sociedad. Eso no lo mencionó nadie, pero forma parte... Hay un documento previo de la conferencia en este documento que es bien interesante. Bueno, también del aborto han hablado en otros documentos previos y es del único que se ha hablado acá. Entonces, yo quiero señalar ese aspecto que me parece central en este momento por lo que hemos vivido en los últimos días. Y después, en lo otro, en el que tiene que ver con la educación, como decía Giovanelli, en realidad lo que la Iglesia reivindica en este comunicado es lo que dice la Constitución.
que el derecho, que la educación de los niños la deciden las familias. Bien, ¿y eso hoy te parece que está en manos del Estado o sigue siendo potestad de los padres? No, sigue siendo potestad de los padres. Pero yo en primer lugar quiero decir, a mí no me molesta el comunicado de la Iglesia. Es más, considero una reflexión que se hace pública. Sí me sorprende que algunos actores ataquen esa reflexión. Digo, vivimos en un país libre y democrático donde cada uno puede expresar qué es lo que siente. Por ejemplo, de hecho, el PIT-CNT se ha enviado muchísimos comunicados y ha marcado una conducta política en muchos aspectos. Y nosotros no hemos debatido acá. La Cámara de Industrias también. La Cámara de Industrias. Entonces digo, yo creo que cada uruguayo puede perfectamente sacar sus propias conclusiones, puede estar o no puede estar de acuerdo, pero a mí no me molesta, Bien. Es más, me parece importante que la Iglesia tome postura y que de alguna manera, como decía Alejandro, ¿no?, se desnude frente a algunas realidades, porque muchas veces ha quedado en la duda de, bueno, pero ¿y para qué lado vamos? Bueno, la Iglesia acá se desnuda y da a la población a entender su pensamiento, no me molesta. Bien, a ver, nuestro invitado, que nos ayude a ordenar este tema. ¿Desde qué perspectiva le parece a usted que hay que plantearlo? ¿Por qué, primero? ¿Por qué genera polémica? ¿No? Acá, sin embargo, en este panel, a todos les ha parecido bien. Podrán tener sus perspectivas, pero desde el vamos, nadie le pareció que estaba fuera de lugar el planteo de la Iglesia Católica con miras a las próximas elecciones. ¿Usted hay algo qué que para es decir? específico del Uruguay, que por su proceso de secularización, por toda la construcción de la laicidad uruguaya y muchas veces la laicización, es decir, ya no la laicidad, sino la laicización anticlerical, concretamente anticatólica, que es parte de la tradición y del proceso civilizatorio uruguayo. Cualquier comunicado que haga la Iglesia, cada vez que hay un comunicado de la Iglesia me llaman de varios medios y siempre la pregunta es la misma. La Iglesia, primero la Iglesia, es la Iglesia católica. A ver, hay muchas iglesias. Sí. La Iglesia tiene derecho, ¿y cómo no va a tener derecho? Es un privado que está, estableciendo un conjunto de discursos, de consigna que se manifiesta al público en general. Obviamente que tiene derecho. Yo creo que lo que molesta de alguna manera, y nos molesta, es saber que la Iglesia Católica es parte del proceso histórico uruguayo, es parte de la Constitución de la Nación, y bueno, obviamente en este proceso de laicidad y laicización tiene, digamos, un lugar marginal, pero sigue siendo las instituciones más legítimas y legitimadas del Uruguay. Eso es cierto, más allá que uno pueda compartir o no su cosmología. Entonces siempre como que un comunicado de la Iglesia sorprende, como que no deberían decir nada, porque ellos se manifiestan. Bueno, la Iglesia Católica, es cierto, se manifiesta, se ha manifestado en momentos muy duros del Uruguay, por ejemplo, pidiendo la libertad de los presos políticos en plena dictadura, lo cual tuvo costos muy duros. Se ha manifestado, por ejemplo, ahora también se manifiesta en relación al mundo rural, al despoblamiento del mundo rural. Eso en otras épocas les trajo una cantidad de problemas a la Iglesia, sobre todo en la década de los 60 y 70. Y bueno, en este comunicado que está llevando adelante la conferencia episcopal y demás, hay varios puntos. Yo creo que, por ejemplo, el tema del cuidado del medio ambiente, creo que todo eso estaríamos de acuerdo. El hecho de que las condiciones laborales en el Uruguay no son las mejores. El hecho también del despoblamiento del mundo rural y las condiciones de vida en el mundo rural, creo que eso estaríamos básicamente todos de acuerdo. Después hay un conjunto de aspectos que forman parte del dogma de la Iglesia y bueno, por ejemplo, lo que tú decías, el tema del divorcio, que ya no aparece en este documento, pero sigue siendo un elemento excluyente, es decir, aquellos católicos que están y católicas que están divorciados no pueden comulgar. O sea, ya no son parte de la Grey de la misma manera. Simplemente no se menciona en este documento porque es una batalla absolutamente perdida y el número de divorcios es mucho mayor. Se lo ha señalado como destructivo de la familia. Absolutamente. ¿No? Inclusive, bueno, la lucha que llevó acá en Uruguay y en otras partes de la Iglesia Católica contra el divorcio fue brutal. El tema de la legalización del aborto y del aborto en general, más allá de las nuevas directivas del Papa Francisco y demás, igual la Iglesia
es contraria a la práctica del aborto, también es contraria al matrimonio igualitario, es contraria a que, o sea, todo, digamos, un conjunto de leyes que es favorable a la regulación del cannabis, eso sí, lo han dicho varias veces, pero es contrario a la legalización del aborto, es contrario al matrimonio igualitario, es contrario a que las personas del mismo sexo casado adopten, es contrario a las técnicas de reproducción asistida, es decir, es un paquete que, más allá de los cambios de este último papado, se ha mantenido igual. Después está diciendo a quién votar o no. La Iglesia Católica no es una institución monolítica, es un espacio, los que estudiamos religión lo sabemos bien, es un espacio en el cual hay muchos conflictos, en el cual hay luchas internas, ideológicas inclusive. Sí, bueno, yo citaba las críticas que se le hacen al Papa Francisco. Bien Claro, distintos son Francisco y Sturla, por ejemplo, ¿no? Pero aparte, el abanico de la Iglesia Católica es tan grande que hemos tenido desde curas guerrilleros hasta curas que han apoyado a Mussolini y a Hitler. Es decir, es una institución conflictiva internamente, donde operan varios cuerpos ideológicos y religiosos, y evidentemente que está triunfando, el que sigue siendo el más consensuado, es este que es contrario, digamos, a los derechos que se han conquistado en el Uruguay en el último tiempo. También es interesante porque los uruguayos, en ese carácter irredento un poco que tenemos, no le hacen mucho caso a ninguna iglesia sobre qué votar, y mucho menos a la Iglesia Católica. Yo estoy mucho más preocupado por los evangélicos, que están marcando mucho más el voto de manera mucho más eficaz que los católicos. Los católicos dicen, ¿qué dicen? Bueno, sigo siendo católico y voto a quien se me cante. O sea, la Iglesia Católica no genera fidelidades políticas ni tiene ningún peso Claro, pero lo que la Iglesia Católica justamente nos está recordando a través de este documento es que no se puede ser inocente y que no hay nada inocuo en nuestras elecciones político-partidarias si nos queremos llamar cristianos católicos. Pero la gente en ese sentido hace lo que quiere. Van a seguir yendo a misa, siendo católicos y votando. O sea, no logran fidelizar el voto. Lo que sí está sucediendo que... ¿Por qué no lo buscan? Fracasan simbólicamente, fracasan institucionalmente. Hay que proponerse un objetivo y seguramente como no se lo proponen, ni siquiera se puede hablar de éxito ni de fracaso. O sea, no es un intento esto, Graciano. En lo personal creo que no, coincido con Alfredo, coincido con él, en que en la Iglesia, sobre todo en los militantes de la Iglesia, hay muchísima gente del Frente Amplio, y yo diría más, creo que hay más gente del Frente Amplio que de otros partidos. Sí, probablemente. Yo estoy preocupado por la fidelización del voto de los evangélicos, pero igual, los efectos reales de esa fidelización, uno va sobre todo a los votos del Partido Nacional, donde el intento es más importante y tampoco es muy exitoso. O sea que por ahora, religión y política en Uruguay siguen estando separadas, como marcó el proceso civilizatorio nuestro, claramente. También hay una cuestión que la Iglesia Católica no le habla solo a los católicos, eso es cierto, le está hablando a toda la sociedad uruguaya diciéndole, miren, esto es lo que pensamos nosotros, estos son nuestros principios, etcétera, etcétera. Ahora, ¿quién redacta este comunicado? ¿Quién autoriza este comunicado? Bueno, ahí están todas las estructuras de la Iglesia, la conferencia episcopal. Es un mensaje de la Conferencia Episcopal del Uruguay que reúne a los obispos de todas las diócesis. Tiene que haber sido esto es un comunicado consensuado, ¿no? Consensuado, claramente. No, a ver, es una iglesia muy antigua, que inclusive hay partidos que la han imitado de un sesgo. Yo creo que el centralismo democrático y la Iglesia Católica se llevan muy bien, el leninismo creo que más se lo copiaron a ellos y a la Iglesia Ortodoxa rusa. Entonces, para afuera es una sola visión. Después, obviamente, que internamente hay discusiones enormes. Y permítame agregar también, son bien diferentes y muy personales la vinculación fiel sacerdote, por ejemplo. Sí, claro, ¿no? En esa interna, esos dogmas no son tan inamovibles, ¿no? Claro, después está la comprensión, digamos, lo que tú decías, los sacerdotes, cuando va la gente, en fin, a las iglesias, que obviamente no aplica esta visión que es verdad, es poco amorosa. Yo la sentí muy evaluadora, muy juzgadora. No voy a decir poco cristiano, tengo muchos amigos católicos, no me atrevería a decir eso, pero muy juzgadora, es decir... Juzgadora. Sí, muy juzgadora, muy excluyente. No sé, me gustaría encontrar algún párrafo del Nuevo Testamento que me pudiera ayudar a reflexionar sobre esto, y creo que no lo voy a encontrar.
Tenemos que hacer la primera pausa. Cuando regresemos, me interesa retomar un concepto, ¿no? Sobre todo que la Iglesia maneja el concepto de la colonización ideológica. Me gustaría repasar qué es evangelizar, qué es colonizar. Ya venimos. Entre la nieve y el sol.